si tu vela te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad. Porque si tu vela te estás preparando para ir con Cristo Radio Escucha, que ya están en sintonía del programa nuevamente, el programa Levántate y Vela. Agradecidos con nuestro Dios porque nos permite nuevamente un día más, un sábado más de estar aquí. Sabemos que gracias a la misericordia de Dios estamos acá esperando a llevar una bendición, una palabra de ánimo, una palabra que fortalezca su vida. Gracias por estar en sintonía de Radio Ebenecer, la estación que le fortalece. Gracias por estar en sintonía. Sabemos que todos los cantos que se transmiten, las prédicas que se dan, sabemos que hay muchos hermanos que vienen a sacar su programa. Sabemos que cada palabra que ellos dan en alguna parte de nuestra vida toca. Quizás hay cosas que nosotros no estamos haciendo correcto, pero gracias a Dios que Dios nos usa a nosotros para poder estudiar su palabra y así juntamente poder compartirlo, porque sabemos que es el Espíritu de Dios que nos transforma, es el Espíritu de Dios que va a hablar, que habla a través de su palabra. Así que voy a orar y vamos a estudiar un rato de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este momento, Padre amado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos sigues ayudando, Señor. Muchas gracias, porque son por tus fuerzas, Señor, y no por la nuestra, porque sabemos que nosotros, Señor, apartados de ti, nada podemos hacer. Nosotros sin ti no somos nada, amado Dios. Gracias, Padre amado, por este momento tan maravilloso que nos permites llegar hasta los hogares de los hermanos, Señor. Bendice a cada familia, a cada hogar, Señor, que en estos momentos están escuchando, Señor amado, quizás viéndonos a través de las redes sociales. Queramos llevar una bendición hasta el rincón de su hogar, Padre Santo, y así juntamente que puedan gozarse con su familia, Señor bendito. Te agradecemos, Señor, te pedimos que bendigas cada vida, cada corazón. Quizás hay vidas que están pasando por momentos difíciles, por enfermedades. Sabemos que tú eres nuestro único doctor, solamente en ti podemos confiar, porque tú, Señor amado, tienes el poder, eres todopoderoso para poner tu mano, Señor, de sanidad sobre esa parte afectada. Lo creemos, Señor, porque hemos creído y creemos en ti, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y lo serás por siempre, Señor. Muchas gracias por este momento que me permites, Señor. Sé tú hablando a través de mí. Usa mis labios, Señor. Usa mis manos, usa mis pies, amado Dios. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor, para llevar una palabra de bendición, para llevar una palabra de ánimo, Señor, a esas vidas. Quizás muchos están desanimados, Señor, pero lo creemos, amado Dios, que tú nos usas, Señor bendito. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar sabemos que el tema clave es levántate y vela. Bueno, agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque nuevamente no nos ha faltado nada. Como cristianos y como no cristianos, quizás haya algún amigo, no sé, que nos escucha. La bendición, ser bendecidos, no significa tener muchas cosas materiales, tener lujos, tener dinero, tener muchas cosas que quizás que de hoy a mañana se pueden ir de las manos. Eso es parte de la bendición, pero la bendición más grande es ser hijos de Dios. La bendición más grande es que ya somos, ya pertenecemos a la familia cristiana. Si usted aún no es totalmente, no ha aceptado a Dios, es la bendición más grande que un ser humano pueda tener.
Quizás hasta los malos, hasta personas malas tienen cosas materiales. Pero lo más hermoso es tener a Jesús en nuestro corazón, es tener esa comunicación con Él, de decir yo puedo llegar a su trono con esa confianza de agradecerle, de pedirle, porque su palabra dice que todo lo que pidiéremos, Él nos lo va a dar. Pero es la bendición más bonito. Nosotros somos ricos porque tenemos a un Dios dueño de todo. Así que si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, tiene que hacerlo, porque sabemos que es la cosa más maravillosa, es una bendición tan infinita, porque sabemos que a partir de eso Dios nos va a ayudar, Dios nos va fortaleciendo. Así que en esta tarde voy a leer en Efesios 6:10. Si usted está ahí al alcance de su Biblia o puede leer juntamente conmigo, si no puede escuchar lo que la palabra de Dios dice. En Efesios 6:10 voy a leer al 20. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sabemos que, como hemos estado estudiando uno de estos días atrás, que como cristianos debemos de estar velando. ¿Y qué es lo que un cristiano debe tener? Un cristiano debe tener la armadura de Dios. Un cristiano debe estar preparado, debe estar firmes, dice aquí, que tiene que tener la armadura de Dios. ¿Cómo nos imaginamos nosotros que sea una armadura? ¿Cómo podemos saber cuál es la armadura que debemos de tener? Quizás cuando vemos a los antiguos, los soldados de antes usaban muchas cosas para que no pudiera hacerles daño. O un soldado cuando va a la guerra tiene que ir listo, tiene que ir preparado, porque sabe muy bien, él tiene que saber las cosas que va a utilizar para ir a la guerra. Él no puede irse así nada más y dejarse morir. No, tiene que estar listo para pelear, listo para luchar. Y aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener la armadura de Dios puesta. La pregunta sería, ¿usted tiene la armadura de Dios? ¿Usted está firme con la armadura de Dios para pelear contra, dice la palabra, que contra las acechanzas del diablo? Porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Cuando nos habla de armaduras, pensamos que cualquier comparación de nuestra vida espiritual es una armadura espiritual. Nos basamos en la armadura
física, como les decía, un soldado tiene que estar listo. Cada persona, un doctor sabe muy bien las herramientas que va a usar. ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Para qué tiene que ir a ese paciente con las cosas que él va a necesitar? ¿Qué pasa si él no va listo, no va armado con todo lo que debe de tener? No puede hacer nada. Así que nosotros tenemos que ir armados, dice. Como cristianos, nosotros como cristianos, todos los días enfrentamos cosas. Todos los días nos enfrentamos a ataques de lucha, nos enfrentamos a tantas cosas que tratan de separarnos de Dios, tratan de separar, de alejarnos totalmente de Dios. Pero en la palabra de Dios encontramos la fortaleza necesaria para andar cada día hacia adelante, para ir cada día hacia adelante sin retroceder, esperando ese maravilloso momento en que veremos la transformación de nuestro ser, que nuestro ser va a ser transformado. Por eso tenemos que resistir cada día. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, pero con nuestra armadura puesta. Tenemos que estar velando, listos. Dice el creyente verdadero en el capítulo 1 de Efesios al 3. Ahí nos habla que quien vive la vida controlada por el Espíritu, nosotros ya nuestra vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme, nos redarguya, va a ver cómo el Espíritu de Dios va a ir cambiando. Pero ¿qué pasa si nosotros con nuestro ego no dejamos que el Espíritu de Dios actúe, sino que nosotros vamos a hacer las cosas? No va a funcionar por nosotros mismos. Dice por el Espíritu, tenemos que dejar al Espíritu. Así vamos a estar seguros, dice, de que se encuentra en medio de una guerra espiritual. Todo el tiempo andamos en una guerra espiritual. Andamos peleando tantas cosas que nos esperan allá afuera, tantas cosas que a veces vienen a nuestra mente y nos dicen: ¿por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué voy a la iglesia? Hay muchas cosas de fuera, muchas amistades que vienen hacia nosotros y nos dicen: yo no sé por qué van a la iglesia, yo no veo nada, váyanse, diviértanse. Pero aquí Pablo dice que debemos de estar luchando, tenemos que estar preparados. Y Pablo termina esta carta con una advertencia sobre esa guerra y da instrucciones acerca de cómo ganarla. El Señor suministra a sus santos una armadura suficiente para combatir y frustrar al adversario. Aquí el apóstol establece con una breve verdad las verdades básicas en cuanto a la preparación espiritual necesaria del creyente, así como las verdades acerca de su enemigo, su batalla y su victoria. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos situaciones que llegan a nuestra vida sin imaginarnos? Llegan enfermedades, llegan tantas dudas a nuestra vida, llegan tantos problemas que a veces nos sentimos agobiados, que a veces ya sentimos que ya no tienen solución. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? En el versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Cuando vienen esas luchas, cuando vienen esas tentaciones a nuestra vida, aquí este versículo dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que Satanás es poderoso, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Y solamente en Él podemos fortalecer nuestra vida. Solamente en Él podemos fortalecernos. Dice que Él, sabemos que Él tiene ese poder para transformarnos, para
para que nosotros podamos resistir. Como dice Filipenses 4:13, yo sé que todos lo saben de memoria. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tan maravilloso porque sabemos que tenemos a ese Dios poderoso que nos fortalece, que nos levanta. Si usted está en un problema, está en una situación donde siente que ya no hay salida, si usted ahí está en una enfermedad, levante sus manos y diga: yo tengo a un Dios que me fortalece, a un Dios que me va a fortalecer, me va a levantar de aquí. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos llena de esa fortaleza, dice, porque y en el poder de su fuerza. El poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrantado y la gran guerra ha sido ganada por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo, quien conquistó para siempre el poder de pecado y la muerte. Qué maravilloso es poder leer esto, qué maravilloso es poder saber que nosotros somos victoriosos por medio de aquel que vino, se hizo humano por amor a nosotros, que Satanás ya está derrotado, Satanás ya está destruido. Aquí dice que cuando Jesús vino, Satanás quedó derrotado, y que la batalla ya está ganada, la guerra está ganada. Pero ¿qué pasa cuando sentimos los ataques del enemigo? Es porque nuestra vida, porque nuestro espíritu, nosotros no lo mantenemos día a día, sino que estamos débiles. Estamos débiles en la fe, estamos débiles en quizás por tantas cosas que vienen a nuestra vida y no nos fortalecemos en el poder de Dios. Por eso a veces el enemigo toma ventaja, pero como nosotros como cristianos, la guerra ya ha sido ganada. Cuando el Señor Jesús resucitó, ahí totalmente Satanás fue derrotado. Dice: sin embargo, mientras vivas en esta tierra, el creyente enfrentará con regularidad batallas contra la tentación, el poder del Señor, la fortaleza de su espíritu y la fuerza de la verdad bíblica se requieren para la victoria. Así que mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras que nosotros estemos vivos, vamos a tener batallas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener tantas cosas, pero tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos. Como que Dios viniera hoy, como que Dios va a venir hoy, decir: yo me levanto y yo sigo luchando porque yo tengo la armadura, estoy velando, me levanto, velo y me pongo la armadura para estar preparado. Por eso tenemos que resistir. En el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos, tenemos que permanecer, que la armadura debería ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos. No sé, en la tele, no sé dónde lo han visto, pero ellos andaban totalmente protegidos, andaban con esa armadura de defensa. Y por eso nosotros también que tenemos que tener una defensa espiritual.
Y es necesario que nosotros como cristianos, como creyentes, nos mantengamos firmes en la posición mientras estemos bajo ataque. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas. Dice, esta es una palabra griega que también se traduce en maquinaciones, porque alude a una noción de astucia, engaños, tretas y métodos artificiosos. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad. Sabemos que Satanás no se quiere ir solo. Satanás no, en aquel gran día, en el juicio, Satanás no quiere irse solo. Él está trabajando para engañar. Dice también que él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hay una palabra que dicen, Satanás no está en donde aquellas personas que están en una discoteca. Satanás no está ahí. Satanás está en aquellos que están firmes. Él está tratando de bajar contra quizás los pastores. Es donde más está atacando. ¿Por qué? Porque sabe que al derrotarlos ellos, quizás se van una multitud con ellos. Las personas, muchas veces se les ha hablado, ellos muchas veces han escuchado de la salvación, que para nuestra vida espiritual, que para nuestra vida física, nosotros necesitamos muchas veces alimentarnos, necesitamos cuidados. Así es nuestra vida espiritual. Necesitamos alimentarnos. ¿Y de quién viene eso? Solamente de Dios. No podemos encontrar afuera, no podemos encontrar en otra persona lo que nuestra vida espiritual necesita. Solamente lo podemos encontrar en Dios. Por eso, mientras nosotros estemos aquí, vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, pero tenemos que estar firmes, tenemos que estar preparados en la lucha. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha, un término que se usa para aludir al combate mano a mano. En la lucha se puede usar trucos y engaños, como lo hacen Satanás y sus huestes todo el tiempo al atacar. Para sobreponerse a la tentación engañosa se requiere la verdad y justicia. Y sabemos que muchos engaños, muchas cosas que Satanás ofrece, muchas cosas que él nos muestra, pero ¿qué pasa? Todo eso es engaño. Todo eso es para que nosotros nos debilitemos, para que nosotros dejemos de servir a Dios, sino que tomemos por un camino diferente. Pero muy bien sabemos que como cristianos, sabemos que Satanás tiene sus demonios. Los demonios están trabajando día y noche. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué podemos resistir eso? Solo con el poder de la fuerza de nuestro Dios. Solo con Él podemos resistir. El poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrantado y la guerra ya ha sido ganada. Porque por eso nosotros tenemos que tener, vamos a leer en el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí el apóstol Pablo llama a los cristianos a que tomen una posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, a abandonar la obediencia
producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios, traer división, servir a Dios en la carne, vivir con hipocresía y mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. ¿Hasta dónde llega Satanás si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos firmes? Por eso muchas veces escuchamos de pastores quizás muchas veces se dice, no, aquel pastor era así, pero ahora ¿dónde está? Porque Satanás está tratando de derribar a los más grandes, está tratando de derribar a los hombres quizás que llevan un grupo de hermanos, una congregación se podría decir. Él está tratando de dividir. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar orando, tenemos que estar alimentándonos. Muchas veces nos cuesta, muchas veces como cristiano es difícil para nosotros. A veces nos duele lo que la palabra de Dios nos dice, a veces los hermanos enseñan y nos duele, pero es la realidad. Porque no todo el tiempo va a ser palabra suave, no todo el tiempo nos van a predicar que Dios es amor. Dios es amor. Él está ahí esperándote. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un día que Dios, por eso la palabra de Dios en San Mateo lo hemos estudiado, donde dice que la palabra de Dios va a ser predicada. ¿Por qué va a ser predicada? Cuando va a venir todas esas cosas que habla Apocalipsis, todas las cosas donde la iglesia de Dios va a ser arrebatada. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que se quedan? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que están endureciendo su corazón? Por eso la Biblia dice que no endurezcamos vuestro corazón, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Así que te invito, si tú aún no has aceptado a Dios en tu corazón, o si como cristianos estamos viviendo una doble vida, como cristianos que soy una persona aquí diferente y soy una persona diferente en otro lado, es hora de cambiar. Estamos jugando, dice aquí que estamos jugando con un cristiano falso, que estamos quizás donde ahorita sirvo a Dios y mañana dejo. No juguemos con la palabra de Dios, no juguemos con Dios, porque dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No vivamos una vida doble, tenemos que vivir una vida transparente, una vida en santidad. Tenemos que vivir como soy aquí, soy afuera y soy donde quiera que yo vaya. Tengo virtudes y defectos. Soy una cristiana que fallo todo el tiempo. Pero yo sé que con la ayuda de Dios, yo sé que puedo llegar y decirle, Dios mío, perdóname, te he fallado. Dios nos va a llenar, nos va a levantar. Por eso tenemos que estar velando. Porque aquí en el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debemos vivir una vida sin mancha, una vida transparente, que yo diga, ¿será que como estoy viviendo le agrada a Dios? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que debo de cambiar para agradar a Dios, para servir a mi prójimo, para ser una creyente que a Dios le agrade? No va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Así que hasta aquí hemos llegado. Que Dios bendiga su vida, que Dios lo continúe bendiciendo, que gracias por este momento tan maravilloso que nos ha permitido, que nos ha escuchado. Gracias, que sea de bendición esta palabra. Sabemos que tenemos que estar luchando, tenemos que estar vestidos
con todo, con la armadura, dice. El próximo sábado vamos a seguir estudiando y que gracias por su tiempo, esperando que continúe escuchando Radio Ebenecer, la estación que le fortalece. Gracias, Señor, por este momento tan maravilloso. Gracias, Padre Santo. Esperamos que haya sido de bendición para cada vida, para cada creyente, Señor, para cada amigo que está escuchando en esta tarde, Padre Santo, creyendo que tú vas a hacer la obra, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el siguiente sábado, si Dios lo permite. Estás en sintonía de WDBL 1590 AM, transmitiendo desde Springfield, Tennessee. WDBL, la radio que te fortalece.